en otros temas, organizaciones civiles, comisiones de la Cuenca del Valle de México y la Universidad Autónoma Metropolitana realizaron auditorías sociales en 25 plantas de tratamiento de aguas residuales del Valle de México, donde detectaron irregularidades en los recursos invertidos, pues estas no ofrecen el servicio para el que fueron construidas. En la presentación del primer informe de manejo de recursos otorgados a este tipo de instalaciones, llamaron a la ciudadanía a involucrarse en la detección de anomalías y con ello evitar contaminación e inundaciones en la capital. Escuchemos lo que se dijo. La ciudadanía tiene que involucrarse, tiene que pedir información, tiene que exigir rendición de cuentas, tiene que estar atenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque son los que están sufriendo las consecuencias y es necesario hacer conciencia con la ciudadanía. La ventaja que se estaría teniendo son políticas públicas, la asignación de los recursos para lo que son pedidos, para lo que son asignados y que las cosas funcionen realmente como deben de funcionar. Sería necesario fortalecer las plantas de tratamiento y también sería necesario construir otras a partir de la detección de sitios de interés donde puedan ser necesarias.